Fricadas varias, fricadas varias, fricadas varias, fricadas varias. ¡Yeah! Hola amigos, bienvenidos al canal Fricadas Varias. Hoy veremos la review de una película que se llama The Convert. Pero antes de empezar, os voy a dejar con unas preguntillas para que os pique la curiosidad. ¿Sabíais que el director de esta película dirigió una de las entregas más criticadas de James Bond? ¿O que el protagonista ha interpretado a algunos de los personajes más memorables del cine de los últimos 30 años, desde un policía de Los Ángeles hasta un tipo con amnesia que tatúa pistas en su propio cuerpo? ¿Y qué relación tiene esta película con la cultura maorí y la historia real de Nueva Zelanda? Todo esto y más lo descubriréis en el vídeo de hoy, así que quedaos hasta el final porque vienen cositas muy interesantes. ¿De qué va The Convert? Venga, vamos al lío. The Convert es una película histórica con tintes de drama y acción ambientada en la Nueva Zelanda de 1830. La historia sigue a Thomas Munro, un predicador laico que llega a un asentamiento británico con la intención de establecerse y predicar su fe. Pero claro, no todo es tan fácil como él pensaba. Munro se encuentra en medio de un conflicto brutal entre tribus maoríes, que luchan por el control de su territorio frente a la creciente presencia británica. La peli nos mete de lleno en esta lucha, donde Munro se ve obligado a cuestionar sus propias creencias y enfrentarse a un mundo donde la violencia es la norma. No estamos ante un típico relato de hombre blanco salvador ni nada por el estilo, sino una historia más compleja que explora los choques culturales, la fe y la brutalidad del colonialismo. Vamos, que aquí no hay buenos ni malos claros, sino un montón de grises. Los maoríes y los europeos. Un encuentro complicado. Cuando los europeos llegaron a Nueva Zelanda en el siglo XVII, se encontraron con los maoríes, que llevaban siglos asentados allí y tenían una sociedad muy estructurada, con sus propias normas, jerarquías y, sobre todo, un fuerte sentido de identidad cultural. Eran guerreros duros, organizados en tribus, iwi, y con un sistema de creencias muy marcado por la espiritualidad y la conexión con la tierra. El primer contacto registrado fue con el explorador holandés Abel Tasman en 1642, pero no fue precisamente amistoso. Hubo un enfrentamiento y varios de sus hombres fueron asesinados, lo que hizo que Tasman decidiera no volver. Casi un siglo después, en 1769, llegó James Cook, el explorador británico, que tuvo más éxito en establecer contacto, pero tampoco fue un camino de rosas. A medida que los europeos empezaron a asentarse en Nueva Zelanda en el siglo XIX, la relación con los maoríes pasó de ser un intercambio comercial a una lucha por el territorio y el poder. Al principio, había cierto beneficio mutuo. Los europeos traían armas de fuego, herramientas y nuevas tecnologías, mientras que los maoríes les ofrecían recursos y conocimientos sobre la tierra. Pero, claro, cuando los británicos empezaron a querer imponer su control, las tensiones crecieron. Guerras, conflictos y la llegada de la religión. La época en la que se ambienta The Convert, década de 1830, es un momento clave en la historia de Nueva Zelanda, porque es justo antes de que los británicos establecieran formalmente su dominio con el Tratado de Waitangi en 1840. Durante estos años, los maoríes estaban en pleno conflicto entre ellos mismos, en lo que se conoció como las Guerras Mosquete, una serie de enfrentamientos entre tribus que se intensificaron con la llegada de las armas de fuego. Aquí es donde entra en juego el personaje de Guy Pearce. Su personaje, Thomas Munro, es un predicador que llega a Nueva Zelanda en plena época de tensión, y esto tiene todo el sentido porque en ese periodo había un montón de misioneros cristianos intentando convertir a los maoríes al cristianismo. Muchos de estos predicadores tenían buenas intenciones y realmente querían ayudar a los nativos, pero otros fueron usados como una herramienta más del colonialismo. Es decir, convirtieron a muchos maoríes al cristianismo, pero al mismo tiempo les fueron quitando parte de su identidad cultural. Muchos maoríes aceptaron la religión cristiana porque veían en ella ciertos paralelismos con su propia espiritualidad, pero también hubo mucha resistencia. Y cuando llegaron los británicos con el Tratado de Waitangi, lo que prometía ser un acuerdo para compartir la tierra de manera pacífica terminó en un auténtico robo legal, porque los maoríes no entendieron del todo los términos y los británicos aprovecharon para quedarse con más poder del que habían prometido. Esto llevó a las guerras de Nueva Zelanda, que durarían varias décadas. ¿Cómo refleja The Convert esta historia? La película no se limita a mostrarnos una historia de colonialismo malo y nativos buenos, sino que nos mete en el conflicto desde una perspectiva más compleja. Por un lado, tenemos al personaje de Pearce, que representa a esa figura del europeo que llega con su fe y su visión del mundo, pero que se encuentra con una realidad mucho más dura de lo que esperaba.
Y por otro lado, tenemos a los maoríes, que no son retratados como víctimas pasivas, sino como un pueblo fuerte que lucha por su supervivencia. Además, el hecho de que la película muestre los conflictos entre tribus maoríes también es clave. Muchas veces en el cine se muestra a los pueblos indígenas como un bloque homogéneo que está unido contra los colonizadores, pero la realidad histórica es que había guerras internas y alianzas cambiantes. De hecho, en algunos casos, algunas tribus apoyaron a los británicos porque les convenía estratégicamente, lo que añade otra capa de complejidad a la historia. En definitiva, The Convert nos sitúa en un momento histórico en el que todo estaba a punto de cambiar en Nueva Zelanda. Es una historia sobre choque de culturas, fe, poder y supervivencia en un mundo brutal y en constante transformación. Así que si os mola el cine histórico que no se queda en lo superficial y que realmente os hace reflexionar sobre el pasado, esta peli os puede interesar. ¿Os esperabais que la historia de Nueva Zelanda fuera tan intensa? Pues ya veis, aquí no todo es paisajes bonitos y rugby. Actores y director. Vamos con el reparto y el director, porque aquí hay nombres que seguro os suenan. El protagonista es Guy Pearce, un actorazo australiano que muchos recordaréis por sus papeles en pelis como Memento, L.A. Confidential y Prometheus. Ojo, que no solo ha hecho cine de autor, también se ha pasado por blockbusters y películas de culto. Y aquí va un dato curioso. Antes de ser actor, Guy Pearce estuvo en una banda de rock llamada Unconscious Brothers. Imaginaos a este tío dándole a la guitarra antes de convertirse en el actorazo que es hoy. Luego tenemos a Tioreore Natai Melbourne en el papel de Maata, un personaje clave en la historia. Esta actriz neozelandesa ha llamado mucho la atención por su actuación, aportando una energía brutal y una autenticidad que pocas veces se ve en el cine histórico. Si os mola el cine de Nueva Zelanda, puede que la recordéis por su participación en The Breaker Appears y otras producciones locales. El director es Lee Tamaori, un neozelandés que saltó a la fama con 11 Were Warriors, una película durísima sobre la violencia en la comunidad maorí. Después, Hollywood lo llamó y dirigió cosas como Muere otro día. Sí, el James Bond de Pierce Brosnan con coches invisibles, por si lo habíais olvidado. También hizo Next, esa peli en la que Nicolas Cage ve el futuro pero solo 2 minutos por delante. Vamos, que su filmografía es una mezcla rara entre cine serio y blockbusters de acción. Aquí, con The Convert, vuelve a sus raíces, contando una historia maorí con el mismo enfoque crudo y realista que le funcionó en el pasado. Me parece interesante el papel de Charlotte, la mujer pelirroja, interpretado por Jacqueline Mackenzie. Si su cara os suena, es porque esta actriz australiana ha aparecido en películas como Deep Blue Sea, sí, la de los tiburones genéticamente modificados, y Romper Stampe junto a Russell Crowe. También ha trabajado mucho en series de televisión y en teatro, así que es una actriz con bastante experiencia. Charlotte es una mujer británica que vive en el asentamiento europeo de Nueva Zelanda y que, a diferencia del protagonista, ya ha pasado tiempo en esta tierra y entiende mejor sus peligros y complejidades. No es la típica dama en apuros, pero tampoco es una heroína de acción al estilo Hollywood. Su personaje representa a esas mujeres europeas que llegaron a Nueva Zelanda en una época en la que ser mujer ya era complicado de por sí, y más aún en una tierra salvaje, con conflictos constantes entre británicos y maoríes. Un personaje que rompe estereotipos. Muchas veces, en este tipo de películas históricas, los personajes femeninos quedan relegados a ser la esposa de o la víctima que necesita ser rescatada. Pero Charlotte es un personaje con agencia propia. Se nota que ha tenido que endurecerse para sobrevivir en este entorno hostil, y aunque no empuña un mosquete ni se mete en las luchas físicas, su papel es clave en la historia. Tiene una relación compleja con Thomas Munro, Guy Pearce, el protagonista, porque aunque él es un recién llegado que quiere traer su visión del mundo, ella ya sabe que las cosas no son tan simples. De hecho, en varias escenas se ve cómo intenta abrirle los ojos sobre la brutalidad del mundo en el que han aterrizado. Su personaje sirve un poco como ese puente entre el espectador y la realidad histórica. Nos muestra que las mujeres no solo eran víctimas del sistema, sino que también tenían que encontrar formas de resistir y adaptarse. Su relación con los maoríes. Uno de los aspectos más interesantes de Charlotte es su relación con los maoríes. A diferencia de muchos colonos que los veían simplemente como salvajes, ella entiende que son un pueblo con su propia cultura, tradiciones y códigos de honor. Esto no significa que esté de su lado al 100%, pero sí que tiene una visión más matizada que otros personajes europeos en la película. Su relación con Maata, interpretada por Tioreore Natai Melbourne,
es otro punto fuerte de la historia. Maata es una joven maorí que tiene un papel fundamental en la trama, y la relación entre estas dos mujeres refleja ese choque cultural, pero también la posibilidad de entendimiento entre dos mundos opuestos. Un personaje con sus propios conflictos. Aunque Charlotte es fuerte e independiente dentro de lo que su época le permite, también es un personaje con sus propias contradicciones y miedos. No es una heroína de película de acción, sino una mujer atrapada en una situación difícil, tratando de hacer lo mejor que puede con las cartas que le han tocado. Esto hace que sea un personaje más realista y creíble, alejado de los estereotipos de mujer débil o mujer guerrera perfecta. Producción y rodaje. La peli se rodó completamente en Nueva Zelanda, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y claro, eso significa que tenemos paisajes de esos que parecen postales. Pero rodar en exteriores en ese país no siempre es fácil. El clima cambiante les dio más de un dolor de cabeza al equipo de producción, y muchas escenas tuvieron que adaptarse sobre la marcha. Además, al filmar en localizaciones remotas, hubo todo tipo de problemas logísticos. Pero bueno, viendo el resultado final, parece que todo valió la pena. Una de las cosas más chulas de esta peli es que se ha trabajado codo a codo con la comunidad maorí para asegurarse de que la representación de su cultura sea lo más auténtica posible. Hay diálogos en lengua maorí, se han respetado tradiciones y se ha intentado reflejar su forma de vida con fidelidad. Esto es algo que muchas películas históricas fallan en hacer, así que es un punto a favor para The Convert. Efectos especiales y dirección artística. Si esperabais explosiones a lo Michael Bay, esta no es vuestra peli. Aquí los efectos especiales se usan de manera más sutil, sobre todo para reforzar la ambientación y las escenas de combate. Y hablando de combates, las coreografías de lucha están muy bien trabajadas. Se nota que han puesto esfuerzo en hacer que los enfrentamientos sean realistas y brutales, sin fliparse con movimientos imposibles. En cuanto a la dirección artística, la película hace un gran trabajo en la recreación histórica. Los trajes, las armas, las aldeas, todo parece auténtico y bien documentado. Se nota que han metido horas de investigación para hacer que la época cobre vida en pantalla. Acogida y críticas. Vamos con la recepción de la película, porque aquí la cosa está dividida. Por un lado, muchos críticos han aplaudido la actuación de Guy Pearce y de Tioreoren Atai Melbourne, así como la ambientación y la dirección de Tamaori. La representación de la cultura maorí también ha sido elogiada. Pero, por otro lado, hay quienes sienten que la historia podría haber profundizado más en ciertos personajes y conflictos. También ha habido algunas críticas a la estructura del guión, que en algunos momentos parece avanzar de forma un poco irregular. A nivel de taquilla, la película ha tenido un rendimiento decente, sobre todo en Nueva Zelanda y Australia. No es un blockbuster, pero tampoco ha sido un fracaso. Conclusión. En definitiva, The Convert es una película que ofrece una visión cruda y realista de un periodo histórico poco explorado en el cine. Con una gran actuación de Guy Pearce, una ambientación cuidada y una historia que mezcla fe, guerra y choque cultural, es una peli que merece la pena ver si os gusta el cine histórico con un toque de acción. Eso sí, no esperéis una película de aventuras al estilo Hollywood. Aquí todo es más realista, más sucio y más crudo. Si os mola el rollo de cine histórico con profundidad, dadle una oportunidad. Y esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo de tu canal favorito, Fricadas Varias. Hasta la próxima. Estás viendo Fricadas Varias.